¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a algo que nos hacía falta aquí en el canal. Ya tuvimos la llegada de Dimash a Estados Unidos, ya tuvimos y parte del concierto de Estados Unidos. Ya tuvimos la llegada de Dimash a México y imágenes del auditorio y el concierto completo del Palacio de los Deportes en el que yo estuve presente. Ya tuvimos la llegada de Dimash a Barcelona y parte del concierto de Barcelona también. Ya tuvimos la llegada de Dimash a Inglaterra y algunas escenas de lo que pasó durante y después del concierto del Wembley Arena. Y nos hacía falta la llegada de Dimash a Berlín y parte del concierto de Berlín, ¿no? Y es lo que vamos a tener el día de hoy. Este video iba a salir el día de ayer, pero como salió el anuncio de que iba a estar Dimash el día 30 de noviembre en las pirámides, por eso subí primero el video de la entrevista que le hicieron, en donde aclara todo qué es lo que va a pasar allí en Egipto, y la verdad va a ser espectacular. Y el día de hoy tenemos la llegada de Dimash al aeropuerto internacional de Berlín y la canción de SOS durante el concierto de Berlín, así como lo tuvimos en Inglaterra, ¿no? Que tuvimos la llegada y la canción de SOS en el Wembley Arena. Así que vamos a disfrutarlo. No los he visto, me hicieron llegar estos enlaces. Ya saben que yo nunca veo los videos antes de cuando me los mandan, nunca los veo antes de grabarlos, porque quiero que mi reacción sea original, sea genuina, no sea algo fingido o actuado, ¿no? Aparte, los Deers no son tontos y se dan cuenta cuando alguien está exagerando de más, ¿no? Por conseguir vistas o por conseguir likes. Yo todas las reacciones que hago aquí, los videos, nunca los veo antes para que sea genuina mi sorpresa, ¿no? Y ustedes reciban algo que es a lo que vinieron a buscar, la sorpresa de alguien, o el comentario agradable o comentario gracioso de alguien, ¿no? Que esté igual de loco que ustedes por Dimash, y pues por eso todos somos Deers. Así que, Ático, ya te alargaste mucho, cállate, ya me caíste mal, y dale play al video. Así como decimos aquí en el canal, cállate los ojos. Y vámonos con el primero. Es un short de la llegada de Dimash al aeropuerto de Berlín. Así que vámonos a ver este pequeño short, a ver de qué sorpresas nos traen. Ok. Wow, bastante gente, ¿eh? Está más controlado por seguridad. Lo que me sorprende es la cantidad de fans. No hay tantas como me esperaba, ¿eh? En el aeropuerto de Inglaterra al parecer hubo más. No sé si aquí no se vean tantas por las tomas, por las grabaciones, que realmente no se aprecia todo el público, pero Dimash hasta cierto punto puede caminar con tranquilidad, ¿eh? Está un poquito más, menos concurrencia de gente. No sé si Dimash no sea tan conocido en Alemania, pero hasta donde yo sé, ya se ha presentado en Alemania varias veces. Creo que si no mal recuerdo, esta vendría siendo la tercera, porque se ha presentado en Düsseldorf. Pero creo que esta es la segunda o tercera vez que se presenta en Alemania. Bueno, está bien. Digo, está bien. No es competencia. Sino que simplemente me extraña, ¿no? La cantidad de fans. Se nota mucho la diferencia porque venimos de las recepciones tanto en Estados Unidos como en México. En México yo creo que rompió todos los estándares. México está en otra liga diferente, compitiendo junto con China en la cantidad de Deers. Pero sí, yo igual o equiparo la cantidad de gente que hubo en Estados Unidos junto con España y Inglaterra, y aquí en Berlín veo una cantidad de gente muchísimo menor. No sé, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí en los comentarios. Qué bonita camioneta lo pusieron, ¿eh?
Y ahí se termina este pequeño short. La verdad fue espectacular. El aeropuerto está hermoso. Está impresionantemente hermoso el aeropuerto de Berlín. Me gusta el amor de los Deers, ¿no? Que así sea abajo de las piedras van a seguir a Dimash. Eso me encanta porque hacen sentir a Dimash cobijado, arropado, protegido, querido sobre todo. Y es espectacular. Les digo, el único detalle que veo es eso, ¿no? Digo, no es competencia, lo vuelvo a repetir, no es competencia de que un país sea mejor que otro. Todos somos iguales, todos somos Deers. Nada más que me sorprendió la cantidad de gente, ¿no? Porque pues, estaba acostumbrado a lo que es Estados Unidos, México, España, Inglaterra, donde había bastante gente, y en este como que sí se vio un poquito más limitado, ¿no? No sé a qué se haya debido. A lo mejor es el horario, que llegó muy temprano y todos estaban trabajando. No sé, puede ser cualquier cosa. Nada más que sí me sorprendió ese aspecto. Y la verdad fue espectacular. Así que después de la llegada de Dimash a Berlín, el día 13 de noviembre, vámonos al concierto. Vámonos con la canción de SOS. Así que sin más preámbulos, vámonos con el siguiente video. Pues bueno, ya tenemos aquí la toma del video de Dimash ahí en la arena de Berlín, en donde nos va a interpretar SOS. Espectacular el vestuario que sacó. Fíjense que en todos los conciertos ha variado el vestuario. Solamente creo que lo repitió en Estados Unidos y México. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Lo repitió porque en España le vi otro, en Inglaterra le vi otro y aquí en Alemania está sacando otro. Y eso me gusta, que no nos muestre siempre lo mismo, ¿no? A pesar de que sean las mismas canciones, ya sabemos que Dimash nunca las canta igual. Pero aún así también que renueve el look, el estilo también es bastante espectacular. Y eso habla de todo todo el trabajo que tiene atrás, ¿no? Del vestuarista, de los peinadores, de todo eso. Y es espectacular. Siempre sale con vestuarios magníficos que se ven muy muy bien. Sobre todo me gustaba cuando cantaba la canción de Dai Di Dao, que salía vestido muy estilo príncipe. Se veía espectacular y me gustaban mucho esos trajes muy tradicionales kazajos, pero parecía como emperador, no sé, como príncipe. Se veía bastante bien. Está diciendo que esa señorita es de Moscú. ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben qué me está sorprendiendo? Que esta versión de este concierto de Berlín es la versión más cercana que le he escuchado a la versión que interpretó en I Am Singer. ¡Wow! Tenía mucho Dimash que no lo escuchaba interpretar SOS así, de esta manera. La ha interpretado muy similar en algunas ocasiones muy contadas, que ahorita no les podría asegurar exactamente cuál. Pero han sido como una o dos veces. Y con esta vendría siendo la segunda o tercera. Pero recuerden la versión de I Am Singer, cuando se oyó con ese característico e icónico traje verde. Y recuerden esa versión y escuchen atentamente esta. Es en donde lo he escuchado cantarla lo más parecido posible a esa versión. Me encanta, me encanta. Vamos a regresarlo otra vez desde donde empieza a cantar, porque vinieron esos flashbacks, vinieron esos recuerdos de I Am Singer del 2017. Me encanta esa versión. She's from Moscow.
Wow. Mm. Mm. I Am Singer. Wow. Wow, hasta el momento va una copia fiel de la versión de I Am Singer, ¿eh? Está haciendo lo mismo que en esa versión. No sé si a Dimash le haya nacido ese día de repente querer cantarla igual que como lo conocieron en I Am Singer, pero se le agradecen estos flashbacks y estos recuerdos y estas como que podrían decirse como easter eggs, ¿no? De que solamente los que son dears de corazón y que han seguido la trayectoria de Dimash durante más de estos 8, casi 9 años, a partir de I Am Singer, porque obviamente hay dears que lo siguen desde antes de I Am Singer, ¿no? Desde el Slavic Bazaar y todos esos premios que ganaron. Pero esta versión, no sé, tiene algo especial. Yo creo que esta versión de I Am Singer de SOS es la que le abrió la puerta a nivel galáctico a Dimash, a nivel planeta, porque pues, sabemos todos, ¿no? Que ya era famoso en toda la región, lo que era Kazajistán, Uzbekistán, Ucrania, Rusia, Bielorrusia y esa zona que es la que está pegada a la parte norte de Asia y a esta parte de Rusia, ¿no? Y estos países colindantes. Dimash ya era muy famoso en estas naciones, pero a partir de I Am Singer se volvió famoso a nivel mundial. Y esta versión de SOS, hay miles y miles de videos de reactores de todo el mundo, en todos los idiomas, con este video como su primera reacción a Dimash. Y yo creo que la carrera de Dimash es un antes y un después de esta versión de I Am Singer. No sé ustedes qué opinen. Digo, muchos puristas podrían decir que Dimash ya era grande, ¿no? Antes de I Am Singer. Pero también hay que reconocer que honor a quien honor merece, ¿no? Porque Dimash sí era un grande, sí era muy, muy grande, era muy, muy famoso en esta región del planeta que hablamos ahorita, ¿no? De Asia del Norte y todo eso. Pero el programa de I Am Singer le dio ese salto a nivel mundial, ¿no? Como que todas las cabezas giraron su vista hacia ese programa, hacia esa edición de I Am Singer de 2017 y se dieron cuenta de un chico de 22 años venido de Kazajistán que era un desconocido, era un invitado como que para rellenar el programa y llegó a robarse los corazones de la gente china. Por eso Dimash 8 años después sigue siendo un dios, no un ídolo, un dios ahí en China, musicalmente hablando, ¿no? Y por eso lo invitan a todos lados. A lo mejor la gente ya está un poquito saturada, los chinos, de que lo ven hasta en el cereal. Pero no importa, uno siendo Dier lo quiere ver hasta en los sueños. Y la verdad es increíble, me gusta mucho. Esta versión de I Am Singer de SOS es mi favorita. Esta junto con la de Hauser, que hacen el dueto Dimash y Hauser. Pero mi versión favorita de SOS es la de I Am Singer. Porque es en la versión en donde lo siento más natural. No sé, las demás versiones son buenísimas, no digo que no, son extraordinarias.
Pero yo creo que esta versión y la del Digital Show son las dos mejores versiones de SOS que tiene Dimash para mí. Les digo, agregando la de Hauser, ¿no? Pero ya no está Dimash solo. Pero sí, Dimash en solitario, yo creo que la de I Am Singer y la de el Digital Show son las dos mejores versiones de SOS para mí, en lo personal, en mi gusto personal. Déjenmelo aquí en los comentarios qué versión de SOS es la que más les gusta a ustedes. Pero a mí estas dos, en primer lugar la de I Am Singer y después la del Digital Show. Aquí sí ya lo hizo diferente. Aquí también ya lo hizo diferente. No sé si recuerdan la versión de I Am Singer. Hace su belting, pero todavía como que lo sube 2 veces más. Que fue como que el punto de inflexión. Todos dijeron, ahí se fueron todas las mandíbulas hasta el suelo. Pero Dimash ha jugado mucho, ¿no? Es muy raro que haga esa versión de donde hace un belting con 2 subidas. Nada más en I Am Singer y en el Digital Show lo ha hecho. Wow. May God bless you all. Wow. Gran versión de SOS, gran versión. Aquí sí termina el video. Gran versión de SOS. ¿Qué es más les puedo decir? La primera, 3/4 de la canción fue la versión de I Am Singer, que adoro, amo, como ya les conté. Ya lo demás fue como que improvisado en el momento. Y la verdad fue espectacular, me gustó muchísimo. Me trajo muchísimos recuerdos, lo cual se le agradece a Dimash. Y me encanta. Me encanta, no sé, ¿ustedes qué opinan de esta versión de SOS en el concierto de Berlín? De esta gira. De esta pequeña gira que he hecho en Estados Unidos, México, Barcelona, Inglaterra, Alemania. Pequeña gira, entre comillas. Porque he estado en partes muy importantes del planeta. ¿Qué versión de SOS han disfrutado más? Yo les podría decir que en lo personal, la del Palacio de los Deportes, porque yo estuve ahí. Pero esta versión de Berlín, ¿qué decir? Es la versión de I Am Singer y esa versión yo la amo y siempre va a tener un lugar especial en mi cocoro. La verdad se le agradece a Dimash por esto y agradezco todos los enlaces que me mandaron con esta canción. La verdad estuvo espectacular. Así que muchísimas gracias. Y bueno, dears, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimako Kudaibergen. Envíenme sus enlaces, sus sugerencias, sus comentarios, sus recomendaciones. Tanto aquí en los comentarios de YouTube como por mensaje privado en Instagram. El enlace del Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí entran y me pueden mandar un mensaje privado y yo con todo gusto cumplo sus deseos. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que
Yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.我们的执着。